en los procesos de paz previos al proceso de paz con los paramilitares, el llamado proceso de paz con los paramilitares, que es polémico que haya sido un proceso de paz verdaderamente, pero el que hizo el gobierno Uribe, que logró la desmovilización de varios grupos paramilitares, y luego con el de las FARC. Antes de esos dos procesos, en Colombia se hablaba muy poco de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Ese tema se mencionaba muy poco en los procesos de paz. Los procesos de paz previos se hicieron como con dos ideas, que era que con el fin de poner fin a un conflicto armado o formas de violencia, se podían hacer amnistías muy amplias, no totales, pero amnistías muy amplias, y lo que se hacía era excluir ciertos crímenes atroces de las amnistías. Entonces hubo amnistías amplísimas, la más amplia yo creo que fue la que dio Rojas Pinilla en el año 53, que permitió la desmovilización de las guerrillas del Llano. Esa fue amplísima, cubrió todos los delitos cometidos por las guerrillas y cubrió también los crímenes cometidos por agentes de Estado con motivación política, y no se habló nada de las víctimas. Luego, con los procesos de paz que se iniciaron con Belisario Betancur en el 82, que es cuando inicia la nueva oleada de procesos de paz después del surgimiento de las guerrillas en los años 60. Allí lo que se hacía era hacer procesos en el proceso de paz, establecer la posibilidad de que hubiera amnistías. En el proceso de paz que se iniciaron con Betancur, que hubo el primero del año 82, que se inicia con todas las guerrillas, ahí lo que se hace es otorgar una amnistía bastante amplia. Se amnistian los delitos políticos pues son rebelión, sedición, asonada, y los conexos con enorme amplitud. Los secuestros, por ejemplo, estaban incluidos, y se excluían ciertos crímenes atroces, especialmente lo que eran homicidios fuera de combate, que era lo que pasaba en esa época, porque esas amnistías terminaban cubriendo a todos, casi todos los jefes guerrilleros. Por ejemplo, todos los líderes del M-19 que estaban en la cárcel porque habían sido condenados en consejos de guerra, salieron libres con la amnistía del año 82 de Betancur. La razón era que en esa época el sistema judicial era muy débil, y lo que llama uno en derecho penal las estructuras de imputación para establecer la responsabilidad de los altos mandos eran muy débiles. Eran las estructuras clásicas que, para poder probarle a un jefe guerrillero, por ejemplo, que era responsable de un secuestro, pues tenía que aparecer involucrado en un secuestro específico. No se le podía probar como diciendo: usted hace parte de una organización que secuestra, y entonces, como usted hace parte de una organización que secuestra y usted es el jefe de esa organización, y usted sabía que o hacía parte con una política de secuestro, entonces usted debe responder, que es como estructuras de imputación que solo se empiezan a desarrollar en los años 80, 90, 2000, con el nuevo desarrollo del derecho internacional, derecho penal internacional y los tribunales penales internacionales. Entonces, en esa época se dan amnistías. El nivel de victimización no tenía los niveles que había alcanzado, que va a alcanzar en los años 90, finales de los 80 y 90, y entonces más o menos eso se aceptaba, que salvo ciertos guerrilleros, que usualmente eran guerrilleros de bajo nivel, que era a los que les imputaban ciertos crímenes atroces como homicidios fuera de combate, entonces los líderes salían y podían participar en política. Entonces no había, las amnistías eran más amplias, y si el delito no era amnistiable, se cumplía la pena ordinaria, pero al que le probaran la responsabilidad específica. Entonces eso era lo que permitía que, por ejemplo, en el año 90, 89, 88, 89, 90, que se hizo otro nuevo proceso de paz con el M-19 y con el EPL, que fueron los que están asociados a la Constitución del 91, pues también hubiera una amnistía bastante amplia, salieran casi todos los, ahí no estaban en la cárcel, pero digamos que quedaran amnistiados casi todos los líderes, por ejemplo, del M-19, e inmediatamente participaran en política. Entonces, no les digo como ustedes recordarán porque somos jóvenes, pero pues digamos, los grandes jefes del M-19 como Navarro, o como Carlos Pizarro, pues inmediatamente saltaron de la guerrilla a la participación política, sin que hubiera ningún proceso de verdad, ningún proceso
de reparación ni ningún proceso de rendición de cuentas ante la justicia. Sí se excluyeron ciertos crímenes, pero como no se les podía probar por la debilidad del sistema judicial y por la debilidad de las estructuras de imputación, ellos, por ejemplo, no tuvieron que responder de, no sé, que del secuestro de mercado, en el cual probablemente alguien como Navarro alguna posible responsabilidad pudo tener, o Pizarro, yo no es que conozca nada concreto de ellos en relación con ese secuestro, pero eran líderes importantes del M-19 cuando hubo el secuestro de Mercado, que era un líder sindical, que le hicieron un juicio supuestamente guerrillero y lo ejecutaron, entonces que era un crimen atroz. Pero eso se admitía. ¿Por qué se admitía? Porque yo creo que los niveles de crímenes atroces no eran tan altos a lo que se después haría las FARC en los años 90 y los paramilitares desde el año 87-88, con las FARC con secuestros masivos, ataques masivos a poblaciones, y los paramilitares con ejecuciones asesinatos, desapariciones, masacres. Esa victimización se hace muy fuerte, es como desde mediados de los 80 y sobre todo en los 90. Entonces esa era como la atmósfera. Y lo segundo era que la idea en el derecho internacional de que las víctimas tenían derechos no había emergido, estaba apenas emergiendo. En los años, por ejemplo, 70, hubo 3 procesos de democratización en el sur de Europa, que eran el caso portugués, el caso español y el caso griego. Los 3 salieron de dictaduras bastante duras. Y los 3 países tomaron vías distintas. En Grecia hicieron juicios y juzgaron a los dictadores, que era la llamada dictadura de los coroneles. En España no hicieron nada, fue perdón y olvido total. Y en Portugal fue un poquito en la mitad, o sea, no hubo grandes juicios, pero hubo un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas y algunas sanciones administrativas. Y entonces en esa época los politólogos debatieron mucho porque estos países habían tenido distintas vías y debatieron mucho cuál vía era mejor, pero a nadie se le ocurría decir que lo que hizo España violaba el derecho internacional de los derechos humanos o violaba el deber internacional de perseguir crímenes atroces, porque simplemente esos conceptos no habían emergido. Esos conceptos empiezan a emerger con fuerza en los años 90, especialmente en América, especialmente por la presión de América Latina contra las llamadas leyes de impunidad del Cono Sur, o sea, todas esas leyes que cuando cayeron las dictaduras del Cono Sur implicaban en algunos casos autoamnistías groseras, como fue en Chile, el propio régimen se autoamnistió, o en otros casos transiciones más complejas como en Argentina, donde no hubo inicialmente una autoamnistía, pero el gobierno de Alfonsín la echó para atrás, luego intentó juicios, pero luego frenaron ellos mismos los juicios y establecieron lo que llamaron leyes de punto final y obediencia debida, que limitaban la posibilidad de juicios. Y en Uruguay hubo también una ley de amnistía para los crímenes de los militares, y en Brasil. Entonces eso era lo que se llamaba como las leyes de impunidad, y en América Latina hubo un movimiento muy fuerte en contra de eso, y de ese movimiento surge progresivamente en el sistema interamericano, especialmente por los fallos de la Corte Interamericana, la idea de que las víctimas tienen derechos y de que hay un deber del Estado de investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos. Y eso también se empieza a mover en el ámbito universal, en el ámbito del sistema de Naciones Unidas. Y luego, pues en el año 2002-2003, pues surge no recuerdo exactamente, pero por finales de los 90, inicios del 2000, surge la Corte Penal Internacional. Entonces surge la idea de que hay un deber de investigar y sancionar atrocidades. Y entonces eso cambia el debate, porque ahora el proceso de negociación no se puede hacer sin tomar en consideración esos derechos de las víctimas. Y ligado a esos derechos de las víctimas y al deber del Estado de sancionar, surge el debate ya más colombiano. En el ámbito internacional ese debate no se ha dado, el debate más colombiano de si responsables de crímenes atroces podían o no participar en política. En el pasado no se dio, se dijo hay amnistía
y precisamente la amnistía se hace para acabar un conflicto armado, y si se hace para acabar un conflicto armado es para que un actor armado se convierta en actor político, y pues si están en la guerra es porque cometen cosas horribles en la guerra, y se las perdonamos a cambio de que se vuelvan actores políticos y participen en política. Entonces se decía, es contradictorio decir que se van a dar amnistías, pero no se va a poder permitir participar en política porque no se logra cerrar el conflicto armado. Ese tema se empieza a volver mucho más complejo, primero en la negociación con los paramilitares. Entonces, en la negociación con los paramilitares, lo que inicialmente planteó el gobierno de Uribe fue lo que llamó la ley de alternativa penal. En esa ley de alternativa penal, como ya sabía que había unos estándares internacionales que hacían imposible otorgar amnistías por los crímenes de los paramilitares, que eran particularmente atroces, entonces se usó lo que se llamó el modelo sudafricano. Entonces inicialmente se dijo, si los paramilitares, aquellos paramilitares que confiesen y que se desmovilicen y que digan que van a contribuir en algo a la reparación, no se exigía ni verdad plena, ni contribución, ni entregar todos los bienes de la ilegalidad, sino que hubiera alguna contribución a la reparación y alguna verdad. Entonces no irían a la cárcel, sino que simplemente se les ponían unas condiciones y cumplimiento de alguna que otra sanción de lo que se llama justicia restaurativa. Esa era la ley el proyecto de ley de alternativa penal, y ese fue muy combatido por las organizaciones de derechos humanos en Colombia, que decían que eso era una ley de impunidad, que eso violaba los estándares, y entonces y otros que decían, y los paramilitares no pueden ser calificados como delincuentes políticos, porque el delincuente político es el rebelde y el sedicioso, o sea, el que ataca al Estado. Pero los paramilitares no están atacando al Estado, sino son aliados del Estado. Entonces, que eso no calificaba de delito político. Entonces, el resultado fue que debido a esas presiones, el propio gobierno Uribe debió endurecer el marco jurídico, presiones nacionales e internacionales, el marco jurídico, y entonces se pasó a la llamada Ley de Justicia y Paz. Esto es bueno aclararlo porque a veces en el uribismo se presenta como si ellos hubieran promovido la Ley de Justicia y Paz. No, no es cierto. Ellos promovieron la Ley de Alternativa Penal, pero por las presiones terminaron en la Ley de Justicia y Paz, que, como ustedes saben, establece para aquellos paramilitares que se desmovilicen, que contribuyan a la verdad y que no reincidan, la idea de que entonces no tendrían la pena ordinaria del Código Penal, sino la pena alternativa de 5 a 8 años de cárcel, pero era cárcel. Pero, por ejemplo, no había ningún mecanismo de control de la entrega de bienes, ¿no? Eso se decía que tenían que ayudar, que entregar bienes, pero eso prácticamente no se controló. Ese era, digamos, como sucedió muy esquemáticamente con los paramilitares. Y como se dijo que no eran delincuentes políticos, finalmente por una mezcla de un vicio de procedimiento en la Ley de Justicia y Paz y por una razón sustantiva de que se decía en realidad no son delincuentes políticos, son otro tipo de delincuentes, allá había mucho debate, pero finalmente se declaró inconstitucional. A ellos la Ley de Justicia y Paz los calificó de sediciosos, entonces que eran delincuentes políticos porque era como una forma de sedición. El argumento no es tan malo, digamos, lo que pasa es que yo creo que usado en ese contexto es muy problemático. El argumento no es tan malo porque la sedición es el que se alza en armas para impedir el funcionamiento del orden constitucional, no para tratar de sustituirlo porque esa es la rebelión, sino impedir su funcionamiento, y entonces podían decir que los paramilitares en cierta medida impedían el pleno funcionamiento de las instituciones estatales. Pero eso era negar un poquito que los paramilitares solo tenían poder gracias a sus complicidades con el Estado. No es el poder de la guerrilla, que es el poder de un agente contraestatal, sino aquí es de un agente que actúa al lado del Estado paraestatal. Entonces es una cosa un poco distinta. Pero el resultado concreto era que como no se les dio el calificativo de delincuentes políticos, entonces perdían la posibilidad de participar en política. ¿Por qué? Porque en Colombia, constitucionalmente, toda persona que haya cometido un delito grave que implique cárcel
y que no sea un delito político, no puede participar en política. Es una norma constitucional. Entonces el resultado fue que los paramilitares terminaron en la cárcel y pues no todos, porque digamos el proceso no fue muy transparente, pero líderes importantes de los paramilitares terminaron en la cárcel y otros que pasaron por justicia y paz y sin posibilidad de participar en política. Entonces ese es el debate que se lleva a las negociaciones de paz con las FARC. Entonces cuando se vienen las negociaciones de paz con las FARC, las negociaciones de paz con las FARC son muy complicadas, pues porque negociar con las FARC es siempre muy complicado, pero también porque el marco jurídico sobre derechos de las víctimas se había endurecido mucho en esos años, que fue algo que yo creo que en las FARC y el ELN fueron conscientes de la dimensión de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional y a nivel constitucional. O sea, había un marco jurídico ya muy endurecido en el sentido de que las víctimas, y en una orientación positiva, que las víctimas tienen derechos, que esos derechos tienen que ser respetados y que en un proceso de paz tenía que ser compatible con esos derechos. Y luego, aunque no fuera un marco jurídico tan fuerte, un cierto marco jurídico no internacional sino nacional que decía los responsables de crímenes atroces, a pesar de que sean delincuentes políticos, pierden su posibilidad de participar en política porque son responsables de otros crímenes no amnistiables. Es decir, que un poco el argumento era, está bien, a usted se le puede amnistiar por haberse alzado en armas, por haber de pronto robado un banco alzado en armas, por haber matado en combate alzado en armas, y por todo eso se le amnistía, y si usted solo hizo eso, entonces usted puede participar en política. Pero si usted, además de haber hecho eso, secuestró, que obviamente todos los líderes de las FARC pues están involucrados en secuestros de alguna manera u otra, o usted reclutó forzadamente, o usted incurrió en otros crímenes atroces, entonces usted no puede participar en política por estos crímenes. Entonces ese fue como el debate que se empezó a dar en la negociación con las FARC. La primera parte de la fórmula, que fue, digamos, encontrar un esquema de acomodamiento distinto, en donde se oponía la idea de las FARC de que ellas no eran una guerrilla derrotada, y por consiguiente no se estaban sometiendo al Estado, sino era una negociación política, y que en una negociación uno no negocia para terminar en la cárcel. Y la idea del Estado y de otras organizaciones de derechos humanos que decían, pero tiene que haber justicia y respeto de los derechos de las víctimas. Entonces la fórmula fue la que construye la JEP, que es la fórmula, y el otro argumento, perdón, de las FARC era, si nosotros combatimos al Estado colombiano y a la justicia, incluyendo la justicia, el aparato judicial del Estado colombiano, que lo consideramos nuestros enemigos, pues no vamos a negociar para someternos a la justicia del enemigo. Entonces por eso las FARC lo que empezó a aceptar fue decir, está bien, puede haber un mecanismo de justicia en este proceso de paz siempre y cuando, uno, el marco jurídico sea el derecho internacional, no el derecho colombiano, porque al fin y al cabo nosotros no reconocemos el derecho colombiano. Dos, sea por un tribunal internacional. Y tres, que no seamos solo nosotros, sino todo el mundo. La fórmula que salió de ahí es la de la JEP, porque el Estado colombiano decía, sí, el derecho internacional puede ser un marco, eso está bien, pero no es el único marco, porque también tiene que tomarse en consideración el derecho colombiano. Dos, no puede ser un tribunal internacional porque Colombia no es un Estado colapsado. Y tres, sí aceptamos que se incluya a todos los responsables de violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el conflicto armado. Y entonces la fórmula para eso, que el Estado colombiano decía, no puede ser un tribunal internacional y no puede ser solo derecho internacional, y las FARC solo puede ser derecho internacional y tiene que ser un tribunal internacional. La fórmula creativa que salió del acuerdo de paz es que es un tribunal que es nacional, pero que surge del acuerdo de paz, que es la Jurisdicción Especial de Paz, que hace parte, primero. Segundo, que ese tribunal tiene como referente el derecho internacional, pero lo combina con normas nacionales. Las normas nacionales e internacionales dialogan para establecer las responsabilidades. Y tercero, que ese tribunal hace parte de un sistema general de garantía de los derechos de las víctimas. Es decir, que no se trataba solo
de hacer responsables penalmente a los victimarios, sino de garantizar los derechos de las víctimas a través de una comisión de la verdad, a través de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y a través del fortalecimiento de los programas de reparación, que es el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y luego, en el tema de penas o de sanciones, si ustedes ven, el acuerdo rara vez habla de penas, habla de sanciones. Las FARC, digamos, reorientó, o digamos, en las negociaciones, la discusión se reorientó y a mi juicio se logró como un modelo mixto entre lo que uno podría decir modelos punitivistas, como decirle la Corte Penal Internacional, y modelos puramente restaurativos como el de Sudáfrica. Sudáfrica, el que contribuyera a la verdad salía libre, porque se decía ahí hubo una restauración, una sanción restauradora que fue confesar plenamente toda la verdad. Entonces, si se confesaba toda la verdad y eso hacía parte digamos, de un crimen políticamente motivado, entonces la persona salía libre. Era amnistiada, o sea, lo que llaman una amnistía condicional. Aquí no se admitió ese modelo para crímenes atroces, pero es en la mitad que se dijo el que contribuya plenamente a la verdad desde el primer momento, pues tendrá una sanción esencialmente restauradora y con un cierto componente retributivo, una restricción de la libertad para cumplir penas restauradoras. El que contribuya tardíamente, una sanción un poco más punitiva, pero con un cierto componente restaurador, que es prisión de 5 a 8 años, pero habiendo contribuido a la verdad y la reparación, y el que no contribuya, pues sanción puramente punitiva, puramente retributiva. Entonces eso fue lo que permitió como que las FARC aceptara, digamos, la idea, bueno, porque para las FARC la idea era que una sanción de cárcel era a pesar de no haber sido derrotadas militarmente y haber negociado políticamente, una sanción de cárcel era no solo humillante, sino que impedía su transformación en actor político. Mientras que una sanción restauradora permitía como asumir con más dignidad y utilidad la sanción. Y eso también a sectores de las Fuerzas Armadas les pareció apropiado, que era una nueva jurisdicción donde muchos militares que estaban involucrados en crímenes atroces también encontraran una solución más razonable que el cumplimiento de largas penas de cárcel a cambio de contribución a la verdad. Entonces ese es el esquema que surge. En ese esquema, el tema en donde nunca hubo y evolucionó, nunca hubo como incluso hoy no está claro, es el esquema de cómo se combina eso con participación en política. Entonces la posición digamos, más dura del uribismo fue, bueno, queremos que vayan a la cárcel, no creemos en la sanción restauradora, lo cual es un contrasentido fuerte porque el argumento de ellos es porque es que una sanción de 5 a 8 años restauradora con restricción de la libertad no es proporcional a la gravedad del crimen. Pero ellos proponían 5 a 8 años de cárcel. Y entonces uno dice, ¿y esa sí es proporcional a la gravedad de un secuestro o de una masacre? Obviamente tampoco. Entonces, digamos, uno está haciendo un cambio de sanciones a cambio de lograr la paz y que haya mucha verdad y de que se reduzca los niveles de impunidad tremendos que hoy existían. Entonces, ese argumento, y finalmente una sanción restrictiva de la libertad con cumplimiento de sanciones restauradoras, puede ser mucho más significativa, tanto social como de asunción de la responsabilidad por el crimen, que ir a la cárcel 5 a 8 años sin hacer nada. O sea, uno no ve que esta sí es la gran sanción drástica y esta es la sanción totalmente risible y benigna, ¿no? Eso no era así. Pero en el otro punto sí tenían, digamos, un punto más complejo y más fuerte, sobre todo en la tesis moderada que fueron soltando ulteriormente. En la tesis más fuerte que ellos decían era: todo responsable de crimen atroz no puede nunca participar en política. Está bien, puede haber sanción alternativa que no sea la sanción ordinaria, pero no puede participar nunca en política. Un poco usando el ejemplo de Justicia y Paz, que es también tramposo porque no fue que ellos promovieron ese ejemplo, fue que surgió
de la declaratoria de inconstitucionalidad del carácter de delincuente político de los paramilitares. Pero, digamos, ese argumento extremo tenía muchos problemas. El primer problema era confundir ese argumento extremo usando el argumento del proceso de paz con los paramilitares. Digamos, es tramposo por dos razones. La primera razón es porque, repito, eso no fue que se quiso con los paramilitares, sino que surgió de la inconstitucionalidad de su carácter de sediciosos, que se fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y por la Corte Constitucional, por la Corte Constitucional en forma general y por la Corte Suprema con excepción de inconstitucionalidad. Y el segundo es que desconoce la distinta naturaleza de los dos grupos. Uno puede decir, comandantes paramilitares pueden no tener interés en participar en política porque tienen políticos a su servicio o aliados. Pero las FARC sí quiere transformarse en un actor político porque es un actor contraestatal. Este es un actor que precisamente juega con complicidades con políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública. Entonces no es lo mismo. Entonces la posición extrema de que quien fuera responsable de crimen atroz no podía participar en política, pues no fue inmediatamente, pero eso se sabía que con eso no podía haber negociación de paz. Simplemente no podía haber negociación de paz. ¿Qué era lo que había cambiado frente a la negociación de paz con el M-19? Que también excluía ciertos crímenes atroces de participar en política, que ahora sí había mecanismos para imputarle responsabilidades penales a los líderes de las FARC. Entonces eso lo que simplemente no fue inmediatamente, pero eso se sabía que con eso no podía haber negociación de paz. Simplemente no podía haber negociación de paz. ¿Qué era lo que había cambiado frente a la negociación de paz con el M-19? Que también excluía ciertos crímenes atroces de participar en política, que ahora sí había mecanismos para imputarle responsabilidades penales a los líderes de las FARC. Entonces eso lo que simplemente hacía era excluir a los líderes de las FARC de participar en política y eso hacía imposible la negociación. Entonces ellos después matizaron la posición, pero esta la mantuvieron casi hasta el final de las negociaciones. Entonces la matizaron en una forma que puede tener, digamos, más sustento, pero que hacía muy difícil también la negociación, pero que puede tener más sustento, y empezaron a decir, bueno, no pueden participar en política mientras no hayan cumplido sus deberes con la justicia. Ahí yo creo que el argumento es mejor. Uno podría decir, está bien, primero cúmplala la justicia y luego sí participe en política. Y ese argumento yo creo que tiene alguna solidez. Como decir, usted le cumple a las víctimas, le cumple a la justicia, cumple una sanción que no va a ser de 60 años que le impide simplemente participar en política, sino una sanción relativamente corta, de 5 a 8 años, y ahí entra usted a ser ciudadano pleno. Entonces eso puede tener algún sentido. El lío práctico que tiene eso, o los dos líos prácticos que tiene, primero, las FARC no lo aceptó, y segundo, las razones por las cuales las FARC no lo aceptó no son malas, porque las razones de las FARC para no aceptarlo era decir, eso impide que las FARC se transformen en actor político, porque se debe transformar en actor político con sus líderes, porque si no, ¿cómo se transforma en actor político? No se va a transformar en actor político si a los líderes van a imputar esos crímenes con esas estructuras de imputación más complejas como responsabilidad del mando u otras, si le van a imputar esas responsabilidades penales y eso les impide participar en política, entonces durante un buen tiempo, puede ser 10, 12 años, las FARC no va a tener liderazgo, y entonces ¿cómo se garantiza la desmovilización y cómo se garantiza que se transformen en actores políticos? Tenían su punto. Entonces eso lo que muestra es que en ese tema hay una cuadratura del círculo muy complicada, que es la cuadratura de los tiempos, que es esa idea de que usted primero rinda cuentas con la justicia antes de participar en política puede tener sentido, pero así nuevamente imposible la negociación, porque ¿cómo garantizo yo que el actor político, el actor armado que ha cometido atrocidades, en donde uno quiere que sobre todo rindan cuentas los máximos responsables, los máximos mandos,
que precisamente van a ser los líderes políticos de la transición. ¿Cómo logra uno las dos cosas? FARC no aceptó y entonces esa fórmula quedó un poquito ambigua. Entonces eso simplemente no se resolvió ni en el primer acuerdo, ni en el acuerdo negociado, ni en la reforma constitucional. El chicharrón le quedó a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional más o menos, nosotros también propusimos eso como de justicia en la intervención, la Corte Constitucional más o menos lo que dijo es que puede haber una cierta, que en la sanción propia de restricción efectiva de la libertad puede haber una cierta simultaneidad, que es en la medida en que usted vaya cumpliendo la justicia, usted puede ir participando en política. ¿Qué quiere decir eso? Que es un poco heterodoxo, pero yo no veo otra forma de solucionar ese dilema, que es algunos líderes pueden estar al mismo tiempo durante cierto tiempo de la semana cumpliendo sanciones restauradoras, y si son los que participan en política durante otro tiempo de la semana participando en política. Y eso haría que pues, los descuentos de pena sean más lentos. Entonces se puede demorar en vez de 7 años, 12, pero permite la compatibilidad. Y ahí hay un lío. Eso no está resuelto. Me parece que ahí a las FARC le ha faltado mucha audacia de, por ejemplo, que algunos líderes que no están hoy en el Congreso, sino en otras cosas, empezaran ellos voluntariamente a cumplir sanciones restauradoras y fueran descontando la pena, de tal manera que en 4 años o 3 años en las próximas elecciones de Congreso, algunos de ellos ya prácticamente hubieran descontado la pena y pudieran participar en política. Entonces ahí hay un lío de la simultaneidad, de cómo rendir cuentas al mismo tiempo que uno se transforma en actor político. Eso no ha sido, yo no conozco experiencias comparadas, no ha sido resuelto, y es uno de los líos que hoy tenemos en proceso con las FARC. Ok, y digamos, o sea, yo tengo una pregunta porque no sé mucho del proceso de paz con el M ni con el EPL. Esos procesos tardaron también tanto tiempo como, por ejemplo, el de ahorita, que pues las negociaciones, por ejemplo, la firma pues fue hace ya 3 años, o sea, digamos, como esa transición con los otros procesos de paz fue igual de largo. No, o sea, fueron procesos mucho más rápidos en la negociación y en la implementación. ¿Por qué? Lo mismo con la corriente de renovación socialista, que ya se hizo en el marco de la Constitución del 91, donde ya había alguna emergencia del deber de investigar y sancionar, pero todavía no, que fue como en el 94. El proceso con el M se desencadena muy rápido, y en esos procesos, como el M era una guerrilla popular, pero militarmente débil, entonces el M-19 relativamente popular y militarmente bastante débil comparado con las FARC, muy impopular pero muy fuerte. Entonces con el M en ese momento entonces no hubo gran negociación sobre el tema de justicia, porque era amnistía, y la amnistía permitía la participación política. Todo ese tema de la JEP, eso no existió, porque simplemente quedan amnistiados y participaban en política, y los crímenes atroces excluidos, como eran crímenes que había que probar caso por caso, cubrían algunos militantes del M-19, que más o menos según lo que yo conozco, lo que los líderes le dijeron, bueno, pues su deber revolucionario es seguir en la cárcel por unos años, porque ese es el costo de la transición, pero no cubría a los líderes, porque no se les podía probar la responsabilidad en esos crímenes, entonces, o no la tuvieron, pero entonces los liderazgos quedaban fuera de responsabilidad penal y podían participar en política. Entonces esa parte, lo que diríamos como el punto 5 del Acuerdo de La Habana, fue muy simple. Y luego ellos sí pactaron unas reformas para fortalecer la participación política, para, digamos, ampliar, digamos, el M-19 defendía la idea de que la democracia colombiana era una democracia muy cerrada y que había que abrirla. Entonces pactaron una reforma política y constitucional. Y ellos, digamos, negociaron
en el segundo semestre del 89, y esa reforma se presentó, el gobierno Barco entonces hizo una reforma constitucional bastante amplia, se presentó a finales del 89, era una reforma que tenía cosas buenas, pero esa reforma se hundió en el 89 en diciembre, porque se presentó lo que algunos llamaron el narcomico, que fue que se presentaba una propuesta de un referendo para prohibir la extradición. Hasta donde yo entiendo, esa propuesta la presentó Uribe. No puedo decirlo con total certeza, pero un grupo cercano a Álvaro Uribe la presentaron. Y entonces, frente a esa propuesta, el gobierno Barco vio que esa propuesta, o sea, más o menos el Congreso más o menos le hizo una especie de presión de o se aprueba la reforma constitucional con esa propuesta o se hunde. Y entonces el gobierno Barco prefirió hundir la reforma constitucional. Entonces, hundida la reforma constitucional, el M-19, que ya estaba concentrado, no había entregado armas, o no había dejado las armas, pero estaba concentrado, quedó como atrapado en un dilema de decir, bueno, si el Estado nos incumplió, pero este gobierno parece haberlo hecho de buena fe. O sea, como de buena fe trató de presentar la reforma y hay unas fuerzas opositoras que lo hundieron, y más o menos, pues yo no conozco bien las discusiones internas del M-19, pero las imagino, entonces como que deben decir, y la coyuntura está muy difícil, el 89 fue un año de masacres y ya habían matado a Galán y 2 años antes habían matado a Pardo Leal, entonces es una situación muy difícil, están matando a la Unión Patriótica, entonces como que no somos tampoco tan fuertes militarmente para volver a la guerra, entonces aceptó desmovilizarse y dejar las armas sin que se les aprobara la reforma constitucional. Pero todo eso coincidió para ellos con y ellos fueron uno de esos actores, con la promoción de la Asamblea Constituyente. Es decir, como que ellos pueden decir nuestro proceso catalizó la convocatoria de la Asamblea Constituyente. No fue que les dijeron, a cambio de la negociación va a haber Asamblea Constituyente, no, eso no fue así, sino que la negociación de paz, junto con el movimiento de la séptima papeleta de los estudiantes, como las élites que decían, esto está muy complicado, o hay que abrir el sistema político colombiano, o esto se nos derrumba, entonces como que esa combinación de factores llevó a que hubiera como un espíritu de apertura, y el M-19 se montó era una mezcla de un espíritu de apertura con un espíritu de terror, porque era cuando había atentados del narcotráfico, asesinatos de candidatos presidenciales, al propio Carlos Pizarro pues lo asesinan, poco después de dejar las armas y empezar su campaña presidencial, pero ellos deciden mantenerse en la desmovilización, y entonces rápidamente, en el marco de un año, el proceso de paz con el M-19 está terminado, y no solo está terminado, sino Antonio Navarro es ministro de Salud de César Gaviria. Entonces es un proceso rápido de incorporación y bastante exitoso. Además, bastante exitoso también, claro, algunos dicen, sí, pero mataron a Carlos Pizarro. Sí, pero el número de muertos del M-19 fue relativamente muy bajo. O sea, no hubo una ofensiva. Esa idea de que en Colombia, cada vez que hay un proceso de paz exitoso, sucede lo que está sucediendo hoy con las FARC, no es tan cierto. Lo que está sucediendo con las FARC es terrible, digamos, que tengan ya 200, 140 desmovilizados, asesinados, es terrible. Pero con el M-19 algo pasó que valdría la pena estudiar bien para decir por qué aquí no hubo, digamos, una ofensiva contra ellos. Yo creo que eran mucho más populares que el resto de guerrillas, y era un momento realmente de apertura, y entonces la desmovilización del M-19 fue bastante exitosa, o sea, se convirtió en un actor político fuerte durante un tiempo. Bueno, y sigue siendo fuerte, está Petro. Entonces, digamos, es un proceso de incorporación de una guerrilla a la vida política exitosa. Y se acompaña de la apertura político-democrática de la Constitución del 91, aunque, digamos, el proceso de creación de la Constitución del 91 es mucho más
amplio, pero sí está, no depende del proceso de paz exclusivamente, pero sí está ligado a él. Por eso esa idea de la Constitución del 91 como una Constitución de la paz es cierta, en el sentido que se sentía como un espíritu de apertura. Al mismo tiempo de guerra, porque sigue la guerra con las FARC y el ELN, y el mismo día que se convocó, el mismo día de las elecciones, pues hay la ofensiva militar contra las FARC en Casa Verde, que es el bombardeo de Casa Verde. Entonces, como esa mezcla de constitución y guerra. Pero fue un proceso relativamente rápido. Y el M-19 logra entrar y participar en política y logra participar en las elecciones de la constituyente, le va muy bien. Y en ese momento en que están ya en la campaña a la constituyente es que se montan en el acuerdo de paz y también se desmovilizan muy rápidamente el EPL y el Quintín Lame. Y entonces ellos no logran participar en el proceso de las elecciones, pero entonces les dan un cupo sin voto, pero con voz. No, creo que al EPL le dan dos constituyentes con voz y voto, creo. Y al Quintín Lame o a otro que se llama el PRT le dan un constituyente con voz y sin voto. Y entonces, digamos, eso funcionó bastante bien. Pues la pata que funcionó muy mal es que quedó las FARC y el ELN por fuera, que eran las guerrillas más fuertes en ese entonces. ¿Tienes más dudas? O? No, bueno, se puede decir en plan que en el proceso de paz con el M-19, o sea, el derecho a la paz fue más importante que el derecho a la justicia. Sí, o sea, hasta el proceso de paz con las FARC, con los paramilitares, digamos, la idea era que el valor de la paz era un valor superior y que los delincuentes políticos, o sea, los alzados en armas, tenían derecho a un tratamiento punitivo benigno, porque a pesar de que cometieran hechos atroces, lo hacían movidos por ideales nobles. Entonces era como esa idea de la tradición del delito político en Colombia, que es una tradición desde el siglo XIX, que según algunos tiene que ver con la débil constitución del Estado Nacional en Colombia, entonces que es un Estado con mucha dificultad de controlar los territorios, entonces que enfrentó durante buen tiempo insurrecciones armadas y que sabía que una cosa era tratar al delincuente que robaba y mataba para enriquecerse, que era el uso del derecho penal, pero otra, digamos, al enemigo político con el que muchas veces había que negociar, y entonces había una tradición muy fuerte de delito político en Colombia, y esa era la que se usaba. Entonces el delincuente político ese puede ser amnistiado. Y como no había pero no había tantos crímenes atroces, sí, el M-19 había cometido crímenes atroces, pero digamos cuantitativamente no era tanto. Pues sí, había secuestrado, pero por ejemplo había dejado de secuestrar civiles hacía mucho tiempo. El M-19 no secuestró en los años finales de los 70 y de pronto inicios de los 80, secuestró muchos para obtener, no muchos, pero secuestró para obtener recursos e hizo actos atroces como el de mercado de un juicio político, y algunos secuestrados murieron en cautiverio, o sea, pero no era la masividad del secuestro de las FARC en los 90, que era pues 3.000 secuestros, 2.000 secuestros al año, o sea, algo que indignó mucho a la gente. Entonces la gente como que estaba, primero los estándares de derecho internacional no se habían desarrollado fuerte, y la gente como que estaba dispuesta a decir, bueno, sí, esos han cometido atrocidades, pero pues son gente. Lo que no le perdonaba a Leme era lo del Palacio de Justicia, pero como que decían, bueno, pero los Palacios de Justicia todos murieron ahí, entonces como que, pues sí, con estos son de la vieja guerrilla, motivados políticamente, y con eso cerramos el conflicto armado. Entonces sí, la idea de la negociación de paz prevaleció.
lo que surgió de la negociación con el M-19 fue la idea, empezó a surgir ya la idea de reparación a las víctimas, no en el proceso mismo, pero en la Constitución del 91 quedó la primera norma a favor de las víctimas que decía que cuando se otorgan amnistías, eso no excluye el deber de reparar a las víctimas, sino que entonces el deber es asumido por el Estado. Entonces quedó ya algo como si las víctimas no tienen por qué estar silenciadas totalmente en el proceso de paz, pero tienen el derecho a la reparación, no tienen ni derecho a la verdad ni derecho a la justicia. Eso apenas estaba emergiendo en esos años, entonces sí prevaleció la idea de paz sobre la idea de justicia. Y digamos, mirando como todas estas transiciones, ¿tú crees que, por ejemplo, el proceso de paz que fue con las FARC, pues obviamente como mirando las características del ELN, podría funcionar? O sea, ¿cómo se podría utilizar este mismo esquema que ya pues ha sido como tan desarrollado con el ELN? ¿O tendría que ser como...? Digamos, ahí hay unas dificultades muy grandes porque el ELN es una guerrilla muy distinta a las FARC en muchas cosas, como primero una guerrilla más, entre comillas, federal, menos militarista, entonces los frentes tienen mucho más autonomía y la idea del ELN es estar muy vinculada a movimientos sociales mucho más fuerte que las FARC. Entonces ellos tienen un poco todavía la idea guevarista de ellos estimulan procesos. Entonces con ellos negociar es tan complicado porque no tienen un mando tan fuerte como era el secretariado de las FARC. Se negociaba con el secretariado y más o menos lo que dijera el secretariado, pues claro, hubo disidencias y el Frente Uno nunca pues se salió del acuerdo, pero uno de como 60 frentes pues es una capacidad de mando muy fuerte. Entonces tiene esa dificultad. Y la segunda dificultad es que es mucho más, yo creo que es más ideológicamente fundamentalista el ELN. Pero era hasta antes pues una guerrilla mucho más débil, o sea, no tenía la fuerza militar de las FARC. Entonces yo creo que la negociación con el ELN sería, si es que se logra, distinta. Pero me parece difícil que el componente de justicia no sea el mismo o muy semejante. O sea, Colombia no resiste otra JEP ni otra Comisión de la Verdad, o de pronto una extensión de la Comisión de la Verdad, eso se admite, y que entonces de una negociación con el ELN surja algo que puedan participar en la JEP, eso sí, pero o una patica de la JEP para el ELN, cosas así pueden surgir, pero que la gente diga, no, ahora va a haber otro sistema integral de verdad, justicia y reparación para el conflicto armado con el ELN, no, eso no, creo que políticamente es inviable y jurídicamente sería un enredo tremendo. Si ya armonizar la JEP con todo el sistema jurídico colombiano es difícil, imagínense si uno le mete otra pata. Entonces no, yo creo que por eso era tan importante que los procesos en algún momento empataran, pero no se pudo, que era que un poquito que como que se monten en este proceso y luego haya reivindicaciones específicas políticas del ELN, como en política energética, que es como uno de sus temas fundamentales, o cosas de ese estilo. Pero yo creo que así como el gobierno Santos manejó muy bien la negociación con las FARC, no manejó tan bien políticamente la relación de la negociación con el ambiente político colombiano. Eso creo que ahí hubo muchos errores, pero la negociación misma con las FARC fue muy bien manejada. Creo que la negociación con el ELN fue más bien pobremente manejada, o sea, como el mismo acuerdo marco con las FARC, si uno lo compara con el acuerdo marco con el ELN, pues son muy distintos. O sea, el acuerdo marco con las FARC es un acuerdo, bueno, no,
en algunas partes muy abierto porque pues no se había negociado, pero bastante preciso. Bueno, estos son los 6 puntos que se van a negociar, este punto comprende este punto, ya no me acuerdo si son 5 o 6 puntos del acuerdo marco con el ELN. Eso es muy gaseoso, o sea, es como las viejas agendas de negociación con la guerrilla en los años 80, que eran extremadamente gaseosas. Entonces yo creo que la negociación con el ELN es muy difícil, infortunadamente. Y obviamente después del atentado que hicieron en la policía, pues está fuera de cuestión en los próximos meses, con este gobierno tan reacio a los temas de paz. Después de esta evolución de la justicia transicional en Colombia, ¿cómo qué lecciones deja este proceso de paz con las FARC? ¿Hacia dónde vamos en tema de justicia transicional? Como a nivel comparado, más allá de Colombia. Colombia parece un referente mundial para otros procesos, la justicia transicional va a mantenerse, va a cambiar, va a seguir evolucionando. Pues yo lo que, digamos, creo que tiene varias lecciones comparadas. Lo primero es que las visiones excesivamente duras de derechos de las víctimas o punitivas duras, pues muestran que sí son un obstáculo a negociar la paz. O sea, que esa idea que se había dicho que ya no existía la tensión justicia y paz, sino que tiene que haber justicia y paz. Pues sí, la tensión justicia y paz sí existe, es decir, si usted exagera las exigencias de justicia, hace muy difícil la paz o imposible la paz, y que eso le puede dar argumentos ahora con cierta que empiezan a tener cierta legitimidad moral a los opositores a paces negociadas. Entonces que esa evolución que yo comparto, que yo participé en cierta forma en algo en ella, de endurecer los estándares de derechos de las víctimas y endurecer el deber de investigar y sancionar atrocidades, hay que ponerla en perspectiva. Es decir, que no se puede creer que cada vez que se hace más duro eso, está uno mejorando el derecho a los derechos humanos. Puede uno estar metiéndose en un camino muy problemático. Yo tuve muchos debates con por ejemplo, Human Rights Watch sobre la valoración del proceso de paz en Colombia. Y si ustedes tienen una visión fundamentalista de, por ejemplo, que el deber de investigar y sancionar implica que ningún crimen internacional puede ser objeto de algo parecido a una amnistía. Yo creo que eso simplemente es ridículo e insostenible. Es decir, cuando uno tiene 250.000 muertos del conflicto armado, tiene 6 millones de desplazados, tiene 80 o 90.000 desaparecidos, entonces tiene miles de victimarios, pues uno no puede investigar todo eso, entonces y que además uno quiere generar seguridad jurídica para lograr una negociación, uno tiene que admitir que haya casos en donde diga, bueno, esto a pesar de que es un crimen internacional, no lo vamos a investigar y lo vamos a someter a otra forma de reparación, a otra forma de... entonces que ahí uno tiene que tener una cierta flexibilidad, es decir, que se ha generado un error, que el caso colombiano muestra que es un error transferir mecánicamente los estándares de justicia o de reparación propios de casos individuales, por ejemplo, resueltos por el sistema interamericano, y creer que eso uno simplemente los traslada a un proceso transicional, sino que hay que construir unos estándares propios de los procesos transicionales que permitan las transiciones con niveles de justicia que a veces son mejores que los otros porque son más amplios a pesar de que sean menos duros. Es decir, puede ser mejor que haya mucha, en vez de toda la impunidad que tenemos de crímenes atroces en Colombia, que la gente logre mucha verdad, logre la sanción, a pesar de que sea con penas más suaves y a veces no retributivas, pero sanciones de los máximos responsables, y que eso cierre el conflicto, que es decir, no puede haber nunca una amnistía de ningún crimen atroz, o sea, no puede haber lo que se llama en Colombia proceso de selección. Entonces yo creo que ahí se mostró que
que visiones endurecidísimas de los estándares del deber de investigar y sancionar son problemáticas. Pero al mismo tiempo se mostró que es posible también hacer un proceso de paz con sanciones. O sea que la idea de que o hay que derrotarlo o hay que admitir la idea de que ningún responsable rinda cuentas tampoco es cierto. O sea que el caso colombiano muestra, digamos, un camino intermedio que es posible, pero que muestra enormes dificultades. O sea que la paz hoy es más difícil y que, digamos, hay que ser más flexible en justicia tradicional. Yo por eso he pensado que el estándar de justicia tradicional es que haya el máximo de reparación, el máximo de verdad y unos niveles de justicia significativos en los cuales sea rendición de cuentas de los máximos responsables, pero que más allá uno no le puede exigir más a los países, que decirles no puede haber nunca amnistía de crímenes atroces, ni la menor. Yo creo que es un error. Uno lo que debe excluir es que no haya amnistía a cambio de nada, o sea que fue las que hubo en el Cono Sur, y no puede uno amnistiar todo, pero si uno dice, bueno, para concentrarme en estos, yo amnistío estos y a estos les exijo a cambio ciertas cosas, pues esos son arreglos posibles. Eso es lo que yo creo que surge del caso colombiano, en lo que vamos, que no sabemos a dónde vamos.